Buenos días. Energía Hoy y PQ Barcón les dan la más cordial bienvenida al webinar Menores pérdidas, máxima eficiencia, estrategias para reducir costos y optimizar los recursos energéticos, donde nos compartirán cómo esta medida indica que se está consumiendo más energía de la necesaria para realizar un trabajo útil, lo que se traduce en desperdicio. Les saluda con el gusto de siempre Tania Ortega, coeditora web de Energía Hoy. Y antes de avanzar, quiero invitarles a que conozcan el Instituto EH. Este es un centro de formación especializado en temas de energía. Por ello, les invitamos a consultar la página www.institutoeh.com, seguir sus redes sociales, donde encontrarán la oferta completa de los cursos que ahí se imparten. Para más información, pueden escribirnos al correo vanessa.diaz@institutoeh.com o llamar al 5581036358. Dicho lo anterior, con el panel. Y bueno, presentamos a los expertos a quienes les damos la bienvenida. Carlos Felipe Salcedo, gerente de ventas regional para Merus Power. Él es ingeniero electricista de la Universidad Nacional de Colombia con tesis de grado sobre calidad de potencia. Tiene estudios complementarios en calidad de potencia y eficiencia energética en Francia, Estados Unidos y Brasil. Actualmente se desempeña como gerente de ventas regional para Merus Power. También al ingeniero Manuel de Diego, quien cuenta con más de 25 años de experiencia asesorando proyectos de eficiencia energética y energías limpias en México y otros países de América Latina. Ha trabajado tanto en el sector privado como en el público en diversos proyectos de promoción del uso eficiente de la electricidad, colaborando con organismos como el Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional, la Agencia Alemana para el Desarrollo, conocida como GIS, el Fideicomiso para el Ahorro de Energía, la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, la CONUE, y el Banco Interamericano de Desarrollo. Antes de comenzar con este webinar, solicitamos a las y los asistentes apagar su cámara y micrófono para no interrumpir a los expertos y, pues, con ello facilitar la conectividad de toda la audiencia. La ronda de preguntas y respuestas se realizará al término de las presentaciones, por lo que les invitamos a compartir sus preguntas en el chat de esta plataforma, indicando su nombre y la empresa donde colaboran. Las preguntas que por falta de tiempo no logren ser resueltas serán enviadas al ponente para su posterior contestación. Sin más preámbulos, cedo la palabra a los expertos. Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días, ingeniero Manuel. Y bueno, pues adelante. Buenos días, muchas gracias, Tania, por una buena introducción. Y bueno, hace unos días, si quieres, Carlos, me das oportunidad y vamos de lo general a lo particular, ¿no? Yo tiendo a ver cosas, eh, primero la vista del bosque y luego ya fijarme más en los detalles, ¿no? Y hace unos días hablábamos pues de la importancia de tener un diagnóstico energético y de tener un conocimiento de en dónde se consume la energía y cuánto cuesta. Y pues digo, el primer paso es ese diagnóstico energético, ¿no? Este, y, y este diagnóstico puede ser tan profundo o tan grueso como se quiera, pero pues, siempre es el primer paso, ¿no? Y algo que yo venía meditando en la mañana es que pues, para nosotros el tema de energía es un concepto con el que hemos vivido siempre. Me dicen un kilowatt hora y sé más o menos de qué estoy hablando. Si me dicen un tetrawatt, ya sé también de que ya me puedo dimensionar qué tipo de planta se necesita para producirlo y más o menos cuánto combustible o cantidad de energía primaria haría falta, pero venía pensando que es un concepto bien difuso, ¿no? Cuando te cobran un metro cúbico de agua, uno se puede perfectamente imaginar un almacén de 1.000 litros, ¿no? Y cuando te cobran un megawatt hora de energía, es más complejo, ¿no? Y luego también la confusión muy habitual entre potencia, que son en un instantánea, una capacidad para producir trabajo instantáneo, o energía que es a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, la potencia son kilowatts y la energía son kilowatts hora, ¿no? Y normalmente la factura eléctrica cobra las dos, ¿no? Una capacidad, cobra la capacidad o la potencia necesaria para tener disponible un pedazo, llamémosle de tubo, para suministrar una cantidad de energía determinada, ¿no? Y entonces conforme se vaya profundizando un poco y entendiendo cómo se cobra la energía vía un diagnóstico energético y en qué se consume, creo que se puede empezar a identificar dónde puede haber oportunidades de reducción de costos. No sé si esto haga una introducción suficientemente buena de la metodología que hay que seguir. Muy buena, Manuel. Igualmente saludo a toda la audiencia. Muchas gracias, Tania, por tu introducción.
a todas las personas que se unen a esta hora de la mañana a este conversatorio. Y es muy interesante, Manuel, que si lo vemos, la búsqueda de la eficiencia, de optimizar los recursos energéticos, le podemos acá meter toda la historia y la filosofía, ¿no? Por ejemplo, la Guerra del Fuego, que incluso está inmortalizado en una película muy interesante, era justamente, nos mostraba cómo el dominio sobre el fuego, y vamos a pensar sobre una forma, un uso de la energía que determinó más o menos la viabilidad de la civilización, se torna en torno al uso de la energía. Si te das cuenta, la evolución que Darwin vino a descubrir en términos científicos, trazables sobre una base científica, tiene su origen y es muy antiguo. Se supone que pasamos de ser cuadrípedos a ser bípedos en busca de la eficiencia, porque te puedes mover de una forma muchísimo más eficiente con esa evolución. Los girasoles se van moviendo al curso de la trayectoria solar buscando eficiencia. Entonces, la naturaleza está siempre, de hecho, buscando esto y seguro que está en lo más profundo de nuestros genes y de nuestra psique, ¿no? Incluso a niveles inconscientes buscamos eficiencia, cuando buscamos esa ley del menor esfuerzo, ¿no? Que de hecho es una ley física. Y cuando un cuerpo está ganando entropía, justamente está buscando el flujo óptimo de transferencia de calor. Entonces, esto es realmente muy, muy interesante y podríamos, lo decíamos en alguna conversación, ¿no, Manuel? Podríamos pasarnos acá 2 semestres, 3 semestres, pero el tema es realmente muy, muy interesante. Sí, fíjate que ahora me vino a la mente, hay un autor que me gusta mucho que es Václav Smil. Es Ujú. un checo, pero que ahora vive en Canadá, que escribe muchísimo de energía y tiene un librito que se llama Energía 101 o alguna cosa así, que es de los que recomienda Bill Gates. Luego lo escribo en el chat, pero tiene muchísimos libros. Y ahí va uno entendiendo cómo la producción de energía, pues básicamente toda la energía es un proceso químico, ¿no? Y cómo los organismos somos muy eficientes en procesar convertir, metabolizar el alimento en energía, ¿no? Tal cual. Este, Así es. pero hablando ya de temas prácticos de la que, Vamos al mundo real. sí, al mundo real, de lo que nos viene en la factura de energía, bueno, tampoco hay que olvidar que la energía normalmente yo la divido en dos grandes cuando hablo con un cliente, hay energía térmica y energía eléctrica, ¿no? Que es la que nos enfocan, la que nos cobran, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, ¿no? Y tendemos mucho a hablar de la energía eléctrica nosotros porque en primera, pues todos consumimos energía eléctrica y en la industria, ¿sí? No todas las industrias tienen procesos térmicos, ¿no? Y en segunda, suele percibirse, pensarse que es más cara, que normalmente sí es más cara por unidad de energía, pero se ha venido, por lo menos en nuestros países de Latinoamérica, en México, para hablar específicamente, que es un país petrolero, como que se menospreciaba y se tendía a pensar que la energía térmica de combustibles, ahí incluyo el gas natural, los combustibles, era barata, ¿no? Y pues eso ya en términos generales sigue siendo cierto, pero ya no tan cierto, ¿no? Entonces, Totalmente, también totalmente. es importante tener un diagnóstico o una estimación de los consumos de energía térmicos, compararlos contra los eléctricos. Y hay una cosa interesante, ¿no? Que es el concepto de cogeneración, ¿no? Sino la posibilidad de producir dos energías simultáneamente o en un proceso con la energía de desecho del primero, producir energía del segundo. Y cuando hablo de cogeneración, normalmente se entiende un motor de combustión interna como el que tiene cualquier automóvil, cualquier camión, en el que en vez de mover el tren motriz del vehículo, se le acopla un generador y el calor se aprovecha en vez de dispersarse en un radiador o en los gases de escape, se aprovecha en un segundo proceso, ¿no? Y estos temas de cogeneración, digo, normalmente se pueden dar cuando hay una similitud en consumos, una equivalencia en un consumo térmico y un consumo eléctrico, y es algo muy interesante y se pueden lograr eficiencias si individualmente la eficiencia combinada de ambos procesos es del 40-50%, cuando los combinas puedes llegar a eficiencias de los 90, ¿no? 80 altos, 90, ¿no? Entonces, ese es un gran primer paso que se tiende, no es tan común como a mí me gustaría ver. Realmente sí depende del diferencial entre costos
del combustible primario de la electricidad. En México funciona muy bien cuando hay gas natural, no funciona tan bien con otro tipo de combustibles, desde luego no funciona con gasolina o gas LP porque el diferencial es muy pequeño, pero en algunos otros países puede funcionar, digo, si el combustible primario es relativamente barato o la electricidad es relativamente cara, ¿no? Este, y yo creo que es algo que no hay que dejar de lado, ¿no? La posibilidad de producir tu propia energía de una forma más eficiente que la que es adquirirla de un tercero, ¿no? Así es, así es. Hay un tema ahí de pronto interesante, Manuel, que es bueno recordar a la audiencia y es cómo se va concatenando la eficiencia en la cadena que acabas de mencionar, ¿cierto? Eso es importantísimo. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy, digamos, muy práctico, así, para hacer una abstracción mental, un experimento mental. Imaginemos una ciudad un país que solo tiene generación a partir de carbón. Vamos a imaginarnos. La, la, mm, la eficiencia promedio, entendida pues como la relación entre la energía que se invierte en el proceso y luego la energía útil que se aprovecha de ese proceso, que además es una ley termodinámica. Vamos a asignarle en una planta de carbón sin ciclo combinado, en un ciclo simple. Vamos a asignarle una eficiencia, imagínate tú, del cuánto será en promedio en México, ¿cuánto tienen? Carbón, Sí, siendo generoso, le daré un 35. siendo generoso, exactamente, exactamente. Ya luego sabes que Ya, está esto del tecnología licuado del moderna, carbón. etcétera, ¿sí? Exactamente, exactamente. Vamos a decir 35, ese es el dato, Esa digamos, es que, la que se usa media en del promedio. parque de generación antiguo, digamos, llamemos, de las de Así es. plantas a ciclo Y pasa abierto. mucho en Latinoamérica. Así es, Manuel. Fíjate que viene a ser más o menos la eficiencia de un motor de combustión interna de 4 tiempos, ¿cierto? Han llegado a 38 o 40, pero eso en términos económicos, siendo directos, quiere decir que de $100 que pones en gasolina, $35 fueron para que el vehículo se mueva, ¿cierto? Para que se mueva. El resto se fue, bien lo dijiste, casi siempre en forma de calor. Y esos son los términos en los que hoy, como bien lo planteabas al comienzo, una buena auditoría debe llegar a ver. Entonces, en nuestro ejemplo, vamos a pensar en esto del carbón. Luego, la energía pasará a un sistema de transmisión. Los sistemas de transmisión generalmente son mucho más eficientes. Encuentras eficiencias del 96, 97, 98%. Pasas a un sistema de distribución primaria, distribución secundaria. Hay que encuentras transformadores. Ya llegas al mundo este de la baja tensión, que es donde nuevamente hay pérdidas. Pero en todo ese proceso te das cuenta que se concatena la eficiencia de cada parte de la cadena, ¿cierto? Que es esta topología de grandes centros de generación a grandes distancias de grandes centros de consumo. Al final te das cuenta que para aprovechar un kilovatio hora en tu casa para conectar la computadora, se tuvieron que meter como 3 kilovatios en forma de calor en ese carbón. Entonces la relación es de 1 a 3. Y ahí es donde nació, que me imagino no lo mencionarás ahora, el famoso término el negavat, ¿cierto? El vatio que no se utiliza y que realmente termina siendo, de pronto, termina siendo realmente la forma más pura de hacer lo que querríamos llamar eficiencia energética, porque al final este es un discurso y este es un tema desde ISO 50001, Directiva 16000. Es medioambiental, ¿verdad? Y es el impacto ambiental. Podemos ir a los paneles solares, pero podemos ir a la generación eólica, la queremos en nuestros países, pero hay otras preguntas que resolver, ¿no? ¿Qué vas a hacer con las 2 millones de toneladas de silicio luego de cuando los paneles terminen la vida útil, ¿cierto? Y de pronto este vatio que dejas de usar, que es el que se deja de generar, sea el que deba tenerse en cuenta en las ecuaciones energéticas de los países. ¿Qué opinas, Manuel? No, totalmente de acuerdo, ¿no? Y voy a adelantar y va a ser un spoiler, ¿no? Yo tiendo a cerrar que no hay energía más limpia ni más barata que la que no se usa, ¿no? Absolutamente, Eh, entonces, el absolutamente. paso, el paso 1 antes de producir energía de alguna forma limpia
además ayuda a diseñar el sistema más óptimamente, ¿no? Yo creo que tú y yo estamos en esto, ¿no? Que a mí a veces me dicen que voy a hacer una asociación que se llame Ni un paso más, ¿no? Porque siempre estás pensando cómo optimizar los trayectos, el material y obviamente el consumo de energía. Sí, es invariable, ¿no? Entonces, eh, te digo, lo correcto primero es reducir el consumo y luego ir para atrás, ¿no? Porque esa cadena además se hace más chica, ¿no? O te sirve Así es. para más usuario, para más gente, ¿no? Y bueno, esto es muy común y se usa mucho en las compañías eléctricas, en las utilities, ¿no? Se llaman programas de control de demanda. Yo creo que todos los países tienen uno y si no lo tienen lo deberían de tener, porque para la utility es más barato convencer a 10 usuarios que ahorren 10% o incluso poner dinero para esos ahorros que hacer un 10% más de capacidad en una hidro remota con su línea de transmisión, con sus transformadores, con su línea de distribución, etcétera, ¿sí? Y, y no por nada, pues en México tenemos un programa muy exitoso que es el del Fideicomiso de Ahorro de Energía, el FIDE, ¿no? Que nació como un programa de control de demanda precisamente para ayudar a la compañía eléctrica a superar esos momentos de escasez que todos los sistemas tienen, sí, pero algunas veces se vuelven mucho más críticos y poder no tener que cortar o tener lo que se llaman paros programados para suministrar al resto del sistema, ¿no? Y meterse en un problema grande. Entonces, estos programas suelen ser muy económicos, muy exitosos y en términos de resultado y además relativamente económicos en términos de llevarse a cabo, aunque tienen un gran problema, que es que, primero, como decía uno, quiero llamarle mentor, Odón de Buen, que fue el director de la Comisión Nacional de Ahorro de Energía en México muchos años, ¿sí? Ningún funcionario ha inaugurado una planta de negawatts. Sí, entonces no son vistosos, son muy difíciles de publicitar, de interiorizar, ¿no? Y hay un tema que yo sí he vivido y que me ha tocado verlo, y es que las compañías eléctricas son muy conservadoras y les cuesta trabajo apropiarse una solución que ellos no tienen el control y que es difusa, ¿no? O sea, yo tengo que convencer a 10 gentes de que ahorren 10% y cómo sé si lo van a hacer. Y cómo sé, en cambio, si pongo la planta y pongo la línea de transmisión, estoy seguro. ¿Sí? Entonces, digo, esa incertidumbre hay que vencerla muchas veces, ¿no? Pero desde luego que los que funcionan, que cada vez es más fácil, que cada vez están más convencidos, que vale la pena. Y te digo, pues este es un paraguas que ojalá todos los países pudiéramos tener, donde hay un ente encargado que valida, que ayuda y que saca adelante proyectos de eficiencia energética, ¿no? Y pues te digo, no es un tema de compromiso social, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sino es un tema de conveniencia económica, ¿no? Entonces, te digo, yo creo que esto es interesante y te digo, la gente de México que quiere emprender una acción de acciones de ahorro de energía, de eficiencia energética, vale la pena que se acerque primero, si es bueno, el FIDE nació como eléctrico, pero ya ve también temas térmicos, vale la pena que se acerquen al FIDE o a la CONU, a la Comisión Nacional de Ahorro de Energía, ¿no? Este, y todo ahí yo quiero pensar muchísima experiencia para sacar adelante proyectos y muchísimos casos. Otro tema es que tendemos a ser muy escépticos, ¿no? ¿Cómo sé que realmente una unidad mini split o un refrigerador, un frigorífico, que yo lo veo igual en el aparador, uno me va a ahorrar a lo largo de toda su vida una cantidad muy importante de dólares y el de al lado, que es un poquito más barato ahora, no los va a ahorrar? Uno tiende como usuario y como te diré, como neófito a verlos igual, ¿no? Pero bueno, digo, hay mucho por hacer, ¿no? Hay mucho por hacer respecto a eso, Manuel, para hacer un poquito ahí de compartir experiencias. Acá en mi país, en Colombia, hace unos, ¿qué te voy a decir? Unos 10 años, apareció una regulación en la que los electrodomésticos de mayor uso y sobre todo de mayor volumen de consumo de energía, vamos a decir, aires acondicionados, refrigerador por el compresor, y luego migró a los gasodomésticos, debían llevar una etiqueta con el rating de eficiencia según el estándar europeo, ¿no? Que tienes de la A generalmente a la D o a la E, y luego el usuario pues podía comparar
si era las prestaciones, las funciones, toda la cosa, pero también podía comparar la eficiencia. Entonces, esa etiqueta te tenía que mostrar gráficamente dónde quedaba categorizado el electrodoméstico y luego te tenía que decir un promedio que esto va a ser bien difícil, ¿no? Pero se estandarizaba un promedio de consumo año, con lo cual tú podías multiplicar y decía, este me va a consumir al final, no sé, 150.000 kilovatios hora en un año, lo multiplico y me daría tal valor. Y eso tenía esa intención de que el usuario final, nosotros, ¿cierto? Las personas de a pie, ¿cierto? Pudiéramos al precio o al valor de ese electrodoméstico, pues tener una proyección financiera real de cuánto me va a costar la operación en el tiempo. Eso funcionó muy bien, ¿sabes? Porque parece que se le dejó un poco a esta parte del mercado de la libre competencia un poco el filtro, ¿no? Los electrodomésticos de pronto más ineficientes que paradójicamente eran más económicos, terminaron como saliendo ellos solos del mercado porque la gente empezó a preferir equipos de mejor consumo. Y eso en las mediciones que hace acá la unidad de planeación mineroenergética mostró resultados. Fíjate que muy a lo ISO 50001, de pronto estas iniciativas como la que me compartes, que además estoy tomando nota, me parece muy, muy interesante, empiezan a hacer diferencias, ¿no? De todas maneras. Sí, a ver, aquí también tenemos el etiquetado, ¿Cómo pero les fue? Sí, bien, 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 sí. Y además hemos sido, quiero decirlo, muy exitosos en las normas. O sea, cada vez ha habido normas, sobre todo para estos frigoríficos estos electrodomésticos de gran consumo. Y así es. digo, como cuando alguien me pregunta, oye, me enseña su factura y me dice, oye, ¿por qué tanto? Y le digo, pues el sospechoso número uno es el refrigerador, porque es un equipo que está 24/7, ¿sí? Sí, Y la recomendación usual es cada 5 años cambiarlo, pero lo primero que hay que hacer es checar sellos, etcétera. Pero digo, es un equipo que está 24/7 y que, digo, ha tenido la ventaja y en general todo este tema de pues, la convergencia y las economías de escala que se tienen actualmente, pues los precios han bajado mucho, son cada vez más accesibles, ¿no? Sí. Digo, el tema del sí. etiquetado lo tenemos, funciona bien, tenemos normas muy estrictas o relativamente estrictas para algunos electrodomésticos. ¿Qué pasa con la norma? Pues no deja al mercado el trabajo, ¿no? O sea, el mercado va a migrar eventualmente a lo mejor, ¿no? Cuando tenga la suficiente información y si hay los incentivos correctos en costos, etcétera. Pero la norma lo que hace es que te jale el mercado, ¿sí? O sea, a partir de hoy ya no puedes comprar algo que no tenga esta eficiencia, ¿no? Y Sí, creo que ha totalmente, sido totalmente, muy sí. exitoso y el gobierno mexicano lo ha hecho bien porque es un juego de estira y afloja, ¿no? Obviamente a los fabricantes no quieren sacar sus líneas de producción y cambiarlos o sacar los equipos que probablemente sean ya más baratos de hacer, sí, por líneas nuevas, pero digo, sí, desde mi punto de vista se ha manejado muy bien y ha sido exitoso. El etiquetado sigue, desde mi punto de vista, sigue siendo un poco difuso porque, pues, vuelvo a lo mismo, por lo que empecé, ¿no? El que te digan que un frigorífico, refrigerador, consume 3 kilowatts hora al día, ¿y eso? ¿Sí? Si lo multiplico por 5 pesos al día o por medio dólar, bueno, ya me doy una idea y luego, sí, pero no toda la gente está dispuesta o tiene el interés, ¿no? Dice, pues suena poco, ¿no? ¿Sí me entiendes? Pero luego multiplícalo por 5 o 10 años, ¿no? Que además la Absolutamente, eficiencia exacto. va decayendo, ¿no? Y aquí un concepto que es con lo que, regresando un poco a donde empecé, ¿no? La energía es potencia en el tiempo, entonces siempre hay que estar atentos a equipos pequeños que se usan muchas horas, ¿sí? Y no tanto equipos, muchas veces hay equipos grandes que se usan poco, ¿no? Hablando de hablando de un hogar, de una casa, pues el sospechoso número uno es el refrigerador, el frigorífico. Y es hasta cierto punto en algunos lugares tener dos, ¿no? Digo, porque compré el nuevo muy eficiente, pero ¿qué tal que dejo el viejo para para guardar cosas que no necesito todos los días, ¿no? ¿Sí? Y entonces, hay un efecto hasta cierto punto perverso. Dentro de las cosas que ha hecho muy bien el FIDE es que el equipo que te financia se lleva el viejo y lo destruye.
Sí, es más caro, pero es la única forma de asegurar que sale del mercado, porque No, digo, no hay una reventa, digamos, que en asegure cualquier que, lugar del mundo siempre va a haber alguien que quiera el que quitaste, claro, regalado, claro, comprado o como sea, ¿no? A mí sí. me ha tocado ver, digo, pues sí, sí. Entonces, digo, para que un programa de estos de control de demanda, y en México sí se hizo, hubo una campaña que yo no estuve completamente de acuerdo con el nombre de Cambia tu viejo por uno nuevo. Ha habido dos muy exitosas, y Lumex, donde se dieron lámparas en ese entonces, fluorescentes compactas a las comunidades regaladas, ¿sí? Para que cambiaran las de sus casas, y el de refrigeradores y también aires acondicionados, donde había un incentivo económico y además se retiraba el anterior, ¿no? ¿Sí? Entonces al usuario le convenía un poco más y, te digo, y se aseguraba que el equipo ineficiente salía de circulación, ¿no? Te decía que el concepto de energía, de potencia en el tiempo es bien interesante, ¿no? Porque, te digo, siempre hay que enfocarse en los equipos que están funcionando más tiempo, ¿no? Y digo, siendo el símil de una casa, pues el refrigerador es mucho más importante con medio kilowatt que una secadora de cabello de 2 kilowatts, ¿no? Pues eso se usa un par de minutos al día probablemente, Esporádicamente. y el otro Ujú. está 24/7, ¿no? Este, y en la industria, pues también, vuelvo a lo mismo, hacer un diagnóstico que puede ser tan a profundidad o tan sencillo como se quiera, ¿no? Pero lo primero es identificar en una tablita de la forma más rápida posible, hacer una lista de los equipos que hay, más o menos qué potencia tienen, más o menos cuántas horas se usan, y tener, ir llegando al 80/20. Y si uno quiere empezar a profundizar, pues se puede medir instantáneamente el consumo con un ampérmetro y tener ya un dato más preciso, poner un contador de horas, que todo eso es muy barato. La misión se ha abaratado terriblemente, ¿no? Y también otro de los statements comunes, ¿no? Lo que no se mide no se controla, ¿no? Sí. Así es. Y entonces ir llegando al detalle lo mejor posible, y te digo, y la misión, te digo, se ha abaratado muchísimo ya. Uno puede comprar un ampérmetro por menos de $10 prácticamente cualquier distribuidora electrónica, de eléctrica, o puede tener un analizador de redes, pues, por una fracción de lo que era hace unos años, ¿no? No todos necesitamos un analizador de redes que nos diga el consumo por ciclo, ni las posibles disturbios que hay, Ujú. pero digo, ya no es lo que era antes, y uno sí puede tener un control en tiempo real de sus consumos a partir de ciertas industrias, ¿no? Entonces yo creo que, digo, ir llegando al detalle de la medición, ir identificando, ir teniendo la mayor precisión que se pueda con las mediciones, ir teniendo esa foto del 80/20, de dónde está el 80% de mi consumo y de mi costo, que no siempre es lo mismo, y qué voy a hacer, ¿no? Eh, Te digo, yo creo que eso es lo que, como hay que ir enfocando el tema de cómo mejorar la eficiencia, ¿no? Sí, ¿Dónde están las oportunidades, ¿no? claro. Una de las cosas, yo creo, a ver si compartes este concepto, Manuel, pero cuando se hace la auditoría energética, ¿cierto? Cuando se hace, o está más bien esta revisión, ¿cierto? Está como el nombre que nosotros leemos. Suceden algunas cosas interesantes. Lo primero es que la energía se hace visible, ¿cierto? La energía vuelve a hacerse visible. Hablando de algunos sectores muy conservadores, la energía sigue siendo como un elemento que no es visible, porque es visible el costo de la materia prima, es visible el costo de pronto de los salarios, pero el costo de la energía no siempre es tan visible. ¿Se escucha, Tania? ¿Se me escucha? Hola, sí te Sí. escucho. Ah, bueno, es que vi a Manuel como en medio, se quedó como quieto, pensé que no. Bueno, entonces estaba comentando que la energía, la visibilidad del costo de la energía ganó un protagonismo con los años, y eso tiene su explicación en muchas cosas, ¿no? Pero una es el precio o la presión en el precio de los energéticos. Esto es bien interesante porque no realmente es un fenómeno global en los dos hemisferios del mundo. La presión cada vez más por los precios de la energía
van generando esta necesidad de hacer que la energía sea visible, ¿cierto? Que la podamos ver. Entonces, cuando se hace la auditoría, lo primero es que la energía gana vigencia. Por ejemplo, aquí a todos nuestros, ¿no? Las personas que nos acompañan, una pregunta interesante es el kilovatio hora, si forman parte, por ejemplo, de una organización productiva, el precio de la energía eléctrica, el kilovatio hora, ¿cuánto pesa dentro del costo total de tu producto, de lo que estás haciendo? Y eso tiene muchísimas escalas. Por ejemplo, el oxígeno, ¿cierto? La producción de oxígeno. El oxígeno, el proceso estándar es tomar aire, ¿cierto? Aire tal como lo respiramos, hacer un proceso de compresión, se comprime para entregarle energía a las moléculas internas del aire, ¿cierto? Ellas comienzan entonces a ganar como energía cinética, ¿cierto? Y luego se pueden separar las moléculas para separar los elementos del aire y por lo tanto obtener oxígeno de mayor pureza. En ese caso, el aire es realmente la materia prima principal y no tiene costo, ¿cierto? El aire pues nadie lo cobra. Entonces, en ese proceso, el costo de la energía eléctrica es importantísimo respecto al peso del producto final y ese mismo ejercicio lo podemos hacer para producción de calzado, de textiles, de acero, para el producción, por ejemplo, petrolera. Y luego, bien lo decía Manuel, el costo o los precios de la medición han caído en el tiempo al mismo tiempo que que se ha incrementado el precio de la energía. Eso es bien interesante porque realmente, bien lo dijo Manuel, el costo de la medición hoy es mucho, mucho, pero mucho más asequible que hace unos años. Y ahora la tendencia es a medir, pero analizar. Se volvieron dos casi sinónimos, ¿cierto? Que es la medición y el análisis. Por ejemplo, la norma ISO 50001 sobre sistemas de gestión de energía nos invita a determinar los indicadores y las metas energéticas como una relación, ¿cierto? Como un coeficiente entre una unidad energética y una unidad productiva. Entonces, kilovatio hora por hectalitro producido, kilovatio hora por tonelada producida, kilovatio hora por metro cuadrado iluminado. Ese es realmente un indicador de eficiencia energética que permite comparar, porque te permite comparar una aplicación en una ciudad con esa misma aplicación en otra, con otras condiciones ambientales, con otras condiciones de operación, y luego también te permite determinar realmente un indicador, ¿cierto? Un indicador que luego se pueda conseguir. Entonces, eso sería. ¿Manuel salió? ¿Tania tendrá algún problema? Hola, hola. No, no ha salido, pero no sé si tiene un problema con su audio o algo así, porque todavía está activo su video y su micrófono. Bueno, entonces mientras aparece, tenía por aquí otro comentario también muy, muy interesante sobre esto de los usuarios y lo de ser conservadores, ¿no? Lo hemos visto, yo lo he visto a lo largo de mi carrera muchas veces. Voy a poner un ejemplo de anécdota, un data center. Los data center cada vez cobran más importancia en el consumo energético, ¿no? Porque, bueno, ya sabes, estamos en plena revolución de inteligencia artificial, en plena revolución, por ejemplo, de criptomonedas, todas estas cosas que están impulsando muchísimo la industria de la data, de los data centers. Y encuentras centros de datos con settings de temperatura, escúchame, de 15 grados, 14 grados Celsius. Eso es perfecto para conservar carne, ¿no? A esa temperatura creo que se madura el jamón, ¿cierto? El jamón ibérico. Cuando vas a ver el dato de operación de un rack es 24 grados. Entonces, la extrema posición conservadora, ¿no? De mantener todo el sistema así como a raya tiene un costo energético importantísimo. Ahí está, esa es otra de las ventajas importantes de lo que nos estaba hablando Manuel, que es del tema de la auditoría, ¿no? De esta primera revisión, de saber encontrar, por ejemplo, en un data center de estos, con que tú reduzcas o des un margen de 2 grados Celsius, que tu consigna ya no sean 15 grados, sino 17 o 18. Con esos 3 grados
nunca va a pasar nada, no va a colapsar el centro de datos y sí puedes estarte ahorrando por lo menos el 20% de la energía que te ahorrabas, que estabas consumiendo en enfriamiento. Entonces, eso, como comentábamos, empieza a ganar muchísima, muchísima importancia en, Claro, en, en, definitivamente. claro, empieza a tomar una importancia realmente primordial en esto de hacer de la energía algo visible, es otra materia prima, ¿no? Ujú. Seguramente tan o más importante que la que pensábamos normalmente. Y todo está aquí en la presión de los precios. Hace 30 años seguramente pagabas tu factura de energía y ni revisabas qué fue lo que consumiste. Hoy es diferente, hoy es realmente diferente. Claro, es muy Tenemos a diferente, ¿no? Manuel de vuelta. Sí, Perdón, ya ¿eh? regresé. Aquí, problema técnico, pero bueno, ya estoy de vuelta. Que Eh, no haya sido un corte energético, Manuel. no, casi peor, Internet. Peor. No. En fin, pero bueno, también todo el tema de eficiencia energética pues ayuda a la confiabilidad de la red, ¿no? No sé si Así es. este, alrededor de la eficiencia energética y el concepto este tan todavía más difuso, ¿no? Que es el factor de potencia, y la posibilidad de disturbios en la red pues, por problemas en la calidad de la energía, provocados por los mismos equipos que consumen, ¿no? No sé si quieras entrarle al concepto de factor de potencia y a por qué es importante y al tema de calidad de la energía. Sí, mira, eso lo podemos resumir en un resumen ejecutivo así de 3 minutos. Y vamos al principio. El factor de potencia, nos enseñan en la facultad, es la relación entre la potencia activa y la potencia aparente de un sistema. En el fondo lo que estamos diciendo, estimado Manuel y audiencia, es que estamos hablando de un indicador de eficiencia puro, como si estuviéramos diciendo kilovatio hora por hectolitro producido, kilovatio hora por tonelada, kilovatio hora por. Estamos pensando cuánta energía activa o cuánta más bien cuánta potencia activa, si lo vamos a decir en potencia, podemos obtener de una fuente que tenemos a disposición. Si tenemos un transformador, una fuente de 630 kVA y opera a factor de potencia unitario, pues podemos obtener de ella 630 kilovatios, es decir, tendríamos ese mayor índice de eficiencia. Finalmente, la componente, realmente con este boom de las cargas no lineales, ¿no? De las cargas electrónicas. En nuestras casas prácticamente que ya no queda ni una carga lineal, ¿no? El refrigerador ya tiene su pequeño drive electrónico para manejar el compresor y hacerlo más eficiente. Eso tiene ese pequeño costo de los armónicos. La iluminación es iluminación LED, son cargas no lineales. Todos los equipos se están volviendo recientemente como buen yerno, reparé la plancha de mi suegra, ¿cierto? Y, oh sorpresa, la plancha, pues la plancha normal Sí, tiene un uno pequeño pensaría que es pura televisor para... resistencia. Sí, Sí. claro, era resistiva hasta hace muy poco, pero ya me encuentro con la sorpresa. Claro, tiene un controlcito digital ahí para la temperatura, pues es porque tiene ya un pequeño elemento semiconductor que hace esa carga lineal, ¿cierto? Esa carga cuya impedancia es constante en el tiempo, pues la convierte en no lineal. Entonces, los armónicos impactan al factor de potencia. Hoy por hoy, nuestras regulaciones en los países, generalmente, caso México con el código de red, en Colombia con nuestra CRE, que Brasil, ONS, Perú, NTC, estamos enfocados al factor de potencia por desplazamiento, ¿cierto? En virtud de la diferencia angular entre tensión y corriente. Sin embargo, los armónicos impactan también al factor de potencia y mira que ya tenemos casos en los países nórdicos donde comienza entonces ya una penalización. Creo que México está muy parecido a Colombia con respecto a los armónicos, me confirmas tú, en que tenemos regulación, la normativa la he leído, pero no hay todavía como, vamos a decir, un mecanismo de penalización por el tema de armónicos, ¿no? ¿Y por qué lo van a penalizar? Más o menos por lo mismo de los reactivos, ¿cierto? Hay una componente adicional de corriente que va a venir desde las fuentes hasta las cargas para poder suplir esa necesidad de energía reactiva o de potencia reactiva y análogamente también de los armónicos. Un variador de velocidad en una industria seguirá teniendo su comportamiento no lineal, seguirá absorbiendo armónicos y alguien tendrá que suministrárselo. En este caso la red eléctrica
y esa componente penaliza el factor de potencia, pero penaliza también la capacidad del sistema, ¿cierto? El sistema ya tiene un sacrificio de su capacidad, tanto en la generación, distribución, transmisión, por el transporte de energía reactiva y por el transporte de componentes armónicas, que es finalmente lo que trata de perseguir estas penalizaciones o estos copagos, ¿no? Y es tratar un poco de solventar las pérdidas en el sistema y también de capacidad. Entonces, todo se puede resumir en ese concepto del factor de potencia total. Y generalmente es uno de cuando vas a hacer todos los procesos de eficiencia energética, nos enfocamos en donde está el grueso, ¿no? Sabes, motores de alta eficiencia, luminarias, tú sabes pues muy bien del tema, pero este tema del contenido armónico y los reactivos emergen, ¿cierto? Ya empiezan a emerger de una forma con mucha, mucha fuerza, sobre todo porque las plantas industriales también, ¿no? Cada vez son más y más y más electrónicas, más no lineales. Entonces, ya una máquina que compres de Europa, prácticamente toda está dotada con pequeños variadores de velocidad, servomotores, muchas cargas electrónicas que si bien pueden generar un problema de compatibilidad electromagnética, que es como lo que más nos acerca al mundo de los armónicos, sí que genera grandes cantidades también de pérdidas, sobre todo por calor, por reducción del área útil de los conductores. Y es un tema realmente muy, muy interesante de revisar en las revisiones energéticas. Oye, yo voy a hacer, voy ahorita que dijiste hectolitros, pensé en cervezas. Y no sé si te hayan hecho Estaba el hablando de símil cervezas. que lo usa mucho nuestro colega Santiago Barcón. Este, sí, que cuando tienes un tarro de cerveza, tienes la energía útil, los kilowatts como líquido, que es lo que te interesa, y la energía que no te sirve para nada, que son la espuma y los reactivos, ¿no? Que te está ocupando un espacio, pero no te va a dar una función, ¿no? Entonces, la relación entre Sí. las dos es el factor de potencia y conforme inclinas el tarro para servirlo, pues lo vas mejorando, ¿no? Hasta que no hay posibilidad de que haya reactivos, ¿no? Sí. Este, digo, es un ejemplo muy básico, ¿no? Y digo, quizás nada más para poner, ¿cómo te diré? El traducir un poco tu explicación. Cuando hablamos de cargas lineales, hablamos de que la energía, nosotros usamos sistemas de corriente alterna, que es la forma más eficiente, una vez más, de transmitir energía y que está todo el tiempo ciclando, en algunos países 60 veces por segundo, en otros 50, ¿sí? Y que pues, tienes la onda de corriente y la onda de voltaje y la onda de amperaje, ¿no? Este, eh, pero de pronto cuando es una carga lineal es cuando pues, no hay ninguna cosa que interfiera con la onda sinoidal, ¿no? Y de pronto como tú bien dijiste, cada vez hay más dispositivos que están recomponiendo esa onda constantemente y se convierten en cargas no lineales, ¿sí? Que pues hace 100 años no había nada y luego empezaron más y cada vez hay más electrónica de potencia que está recomponiendo y pues distorsionando la onda que como bien lo dijiste, para efectos prácticos puede tener problemas en la calidad de energía y equipos sensibles que se dañen por no tener la buena calidad y además una necesidad extra por calor que se tiene que se va por los conductores y necesitas tener conductores más grandes para la misma cantidad de energía. Y pues, quizás nada más para terminar, en México los grandes usuarios, yo pienso que un usuario de más de 1 megawatt, de más de 1000 kilowatts es gran usuario, están obligados a cumplir con el código de red, ¿sí? Que es una normativa que no es nueva y que es muy razonable, que es como tú autocumples, presentas un dictamen y si estás bien, pues estamos todos tranquilos, te autorregulas, ¿sí? O a solicitud de parte cuando la compañía eléctrica piense que hay alguien que está excediendo o que no está cumpliendo la norma, pues puede pedir una revisión. Hasta ahora no hemos llegado ahí, eventualmente yo creo que sí va a pasar, pero te digo, esto es algo, como yo digo, no es porque te lo impongan, es porque te conviene, ¿no? Normalmente toda la normativa, Exacto. tanto de seguridad como de eficiencia, nos conviene cumplirla una vez que la entiendes, ¿no? Este, Así es. eh,
Estamos sobre el horario y a mí me gustaría pues, saber si hay dudas o quieren que hablemos de algo específico en estos 10 minutos que nos quedan, la audiencia. Muy bien, pues a continuación entramos a la sesión de preguntas y respuestas y pues pueden ponernos sus preguntas en el chat o bien pueden pues comentarnos vía también el chat vía personalizada con Smart Media Group y decirnos algo acerca de todo este tema tan interesante acerca de la potencia, el factor de potencia que justamente hablaba Salcedo acerca de la eficiencia en los centros de datos, ¿no? Y los centros de datos cada día están aumentando y pues eso implica una mayor demanda y pues las IAs también se están utilizando con más constancia. Entonces hay muchos temas sobre la mesa que pueden ser de interés para toda la audiencia y pues este es el momento para que puedan compartir sus dudas, sus perspectivas, ya teniendo aquí a dos expertos de gran trayectoria y aprovechar su conocimiento. Mientras ¿Todavía? aparece la primera Parece pregunta, que los dejamos abrumados. mientras aparece Todavía. la primera pregunta, Manuel, imagínate que nosotros usábamos mucho lo de la, la, lo de la cerveza, ¿no? Y una vez nos salió un maestro cervecero alemán, me acuerdo hasta el nombre, se llamaba Fritz Steiner, y ese señor casi nos, ¿no? Se enojó muchísimo porque decía que la espuma era el Era alma de parte la del cerveza y que producto. lo más difícil era lograr la espuma. Sí. Bueno, era solo una pequeña anécdota. ¿Qué creen que ya ¿Hay hay una preguntas? pregunta? Y es de Mauricio Weber, y bueno, está dirigida al ingeniero Salcedo, y pregunta, ¿cómo predecir ahorros por código de red? ¿Por cumplir con el código de red? Bueno, mira, ahí te respondo, Mauricio, por lo que manejo y podría decirte con responsabilidad, ¿cierto? Que sería por el tema de factor de potencia. Entonces, claramente el código de red te va por el tema de los reactivos, el primer pago por ahí va a ser las penalizaciones y las futuras penalizaciones, ¿verdad? Porque la planta hoy es una, pero más adelante puede crecer. Esa es la primera. Y la segunda, los ahorros, porque es una pregunta muy interesante, son internos. Cuando finalmente logras sobre un buen análisis como los que estamos comentando con Manuel y llevar, por ejemplo, el tema de indicadores de distorsión armónica y flujo de reactivos, no solamente a un cumplimiento a ese cumplimiento en el punto de acople común, que sería el punto de facturación, sino al interno, por ejemplo, responderte una pregunta que es lo que hacemos en PQ Barcon, ¿no? En asocio pues con la compañía que represento, Merus Power de Finlandia, y es responder preguntas de este tipo, y es, ¿cuánto te cuesta el flujo de armónicos en tu sistema? ¿Eso cuánto te está costando al mes? ¿Cierto? Eso, para responderlo hay que hacer el análisis de esas componentes no lineales que nos comentaba ahora Manuel, nos explicaba sobre los devanados de los transformadores, el impacto en la magnetización del transformador, el impacto en la resistencia equivalente de los conductores. Y ahí tendríamos una forma muy interesante, ¿no? De revisar cómo se pueden predecir. Nos pasa mucho, por ejemplo, en el mundo siderúrgico, un compensador activo, un STATCOM, que suministramos a un usuario para quitarse la penalización, el usuario termina produciendo más. Imagínate, tenemos un caso muy reciente, porque al final la potencia de una carga impedante es proporcional al cuadrado de la tensión sobre la impedancia. Entonces, si mejoras 2 puntos, 2% la tensión, puedes absorber 4 veces, ¿no? Sería 4 veces más la potencia. Eso quiere decir en el mundo siderúrgico que cada colada de acero la haces en menos tiempo y en un día pues haces más producción con la misma infraestructura porque no cambiaste absolutamente nada. No cambiaste el horno, no cambiaste los transformadores, no cambiaste nada. Tenemos un caso súper interesante que podríamos más adelante documentar mejor. Espero eso responda, Mauricio, tu pregunta. Muy bien. La siguiente la voy a leer. Existen en el mercado unas cajas negras supuestamente ahorradores de energía, pero contienen únicamente un capacitor. ¿Realmente son un ahorrador? Este, como bien dice Ángel, son realmente cajas negras y hay de todo. Las que contienen el capacitor por lo menos harán la función de mejorar el factor de potencia, pero hay otras que no tienen más que a veces
un pequeño rectificador, un pequeño regulador. Y a mí me da mucha envidia porque son muy buenos vendedores, ¿no? Porque te, te convencen. Y nosotros aquí tenemos todo una sección llamémosle la biblioteca de la empresa, precisamente de cajas negras que hay que estar pues pendientes y algunas veces denunciando que son fraudes absolutos, ¿no? Yo sería muy cauto con cualquier cosa que prometa un ahorro por nada, ¿no? Ya sea de una forma muy económica. Y con lo que no entiendo, bueno, yo tiendo a ser muy reactivo, ¿no? Si, a ver, explícamelo, como también decía un profesor que tuve, ¿no? Ni soy tonto ni hablo chino, ¿no? Si me lo explicas bien, lo voy a entender, ¿no? Y no es que limpia la energía, hemos tenido aquí, bueno, ¿qué te puedo decir, no? Limpia la energía, alinea los electrones, y hay gente que lo cree, ¿no? Y luego a veces funciona el primer mes o a veces nunca funciona y ya que quieres buscar y reclamar la garantía no está la persona, ¿sí? Digo, si tiene un capacitor la caja negra, pues digo, por lo menos hará la función de mejorar el factor de potencia con las ventajas que acaba de decir Carlos, ¿no? Pero digo, muchas veces ni eso, ¿no? Yo tiendo a ser muy cauto, ¿no? ¿Qué certificaciones? Siempre pedir las certificaciones y casos de éxito, pero, pero pues no sé si las tengan por allá en Colombia, Carlos, las cajas negras. No, imagínate que estuve en estuve, Ángel, mira cómo es lo que vi. La demostración era el motor, la caja negra, y cuando conectaba la caja negra, Manuel, era increíble. De 15 amperios pasaba como a 8 amperios. Entonces tú Sí, dices, wow, ¿cierto? sí, Pero entonces vamos al triángulo de las potencias. Una sí, cosa es la potencia aparente, otra cosa es la potencia activa. Si te baja 8 amperios, te baja 8 amperios de potencia aparente, no de la activa. Te van a cobrar los mismos kilovatios. De sí, pronto te quitas un poquitico las milivatios que te pierdas en el conductor, pero la vendedora, que era una persona muy hábil para hacer la demostración, ajá, ella decía pues que si se reduce la corriente casi a la mitad, pues entonces se reduce la potencia a la mitad. Eso es cierto para la potencia aparente, pero a nosotros nos cobran es la potencia activa. claro. Y lo que dijiste de los electrones, mi esposa es doctora en física, ¿no? Y nos divertimos mucho escuchando cuando dicen eso, de que realinean los espines de los electrones, del no sé qué cosas, que ni Planck no entendería, pues hay que ser muy cautos, sí, hay que ser muy cautos. Y tenía su versión para gas que también alineaba la molécula, pero bueno, Imagínate, sí, sí, sí. en fin. Espero eso resuelva, Ángel, Sí, tu como tú dices, pregunta. hay Realmente que ser cautos. Habrá algunas cosas que hay que funcionen ser mejor que cautos. otras, pero mi experiencia es que normalmente son de resultados bastante difusos. Pues no sé, Tania, estamos sobre la hora. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Quizás. ya no hay más preguntas y bueno, pues creo que ya estamos como por finalizar y lo que les recordaría a la audiencia es que nos deje su correo y para poder alistarlos, tenerlos en la lista de contactos para que les llegue la información acerca de nuestros webinars, información de energía hoy, también de las actividades que estamos realizando. Y bueno, pues creo que en vista de las preguntas, se cierra la mesa, si es que no llega otra pregunta, y también agradece, Lucía Álvarez agradece por el aporte, eh, también Mauricio Weber, y bueno, pues les invitamos a que pongan los correos para que les enviemos también la liga para acceder a este webinar si quieren volverlo a escuchar o compartirlo con alguien más y también acceder a todas las informaciones que generamos. Pues daríamos por cerrada el webinar, si les parece bien, Manuel de Diego y también Carlos, si les parece bien. Me parece bien. Yo podría estar hablando de esto todo el día. Un gusto, muchas gracias por la invitación. Espero haya sido de utilidad. Una disculpa por la falla técnica de un minuto. Y Carlos, qué gusto verte. Siempre un placer Qué charlar. gusto, Manuel. Realmente un placer, un honor estar acá con ustedes compartiendo se me pasó muy rápido, realmente. Tenemos que seguir en alguna otra ocasión, Tania. Muy agradecido, Manuel. Gracias por haber compartido este espacio. Pues gracias a Gracias, todos. gracias a ustedes también por la información y pues gracias a la audiencia por estar aquí y escuchar una vez más a Energía Hoy y a Pecu Barcón en alianza hablando sobre estos temas que son tan importantes para el sector energético. Y pues aquí estamos, lo que necesiten, un abrazo y excelente miércoles. Gracias.
Gusto a todos. Gracias, feliz día. Feliz día.